nuestra carrera profesional cuando vamos a hacer nuestro servicio urbano marginal, ¿no? Es una herramienta que les va a permitir intervenir o poder identificar qué determinantes de la salud pueden estar afectando, ¿no?, a la población en la cual ustedes desean intervenir. ¿Okay? Entonces vamos a conversar a lo largo de estos 60 minutos sobre la CIS. ¿Okay? Este es el contenido, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre las consideraciones generales para elaborar la CIS, el análisis de la situación de salud local propiamente dicho, y cuáles van a ser las partes de este ASIS que se realiza de manera local, ¿no? Aquí para tocar algunos conceptos básicos para la elaboración de la CIS, ¿no? Sobre el tema de determinantes sociales de la salud, la Organización Mundial de la Salud señala que los determinantes sociales son aquellas condiciones en las que las personas pueden haber nacido. A ver, me parece que hay algún micro encendido, el de Fanny Torres. Vamos a silenciarla. Por si acaso silencio a todos. Sí se me escucha, ¿no? Sí, doctor, se le escucha. Ya, ok, gracias. Entonces, como decía, entonces la OMS señala que estos determinantes son aquellas condiciones en las que una persona puede nacer, va a crecer, vive, trabaja, envejece junto, ¿no?, a todo esto rodeado también el sistema de salud al que tienen acceso estas personas, ¿no? Entonces, estos determinantes van a también a resultar de la distribución del poder, de los ingresos, los bienes, los servicios que van a interactuar en diferentes niveles y que influyen a la salud tanto individual y van a determinar el estado de salud de la población, así como el predominio de algunas enfermedades con respecto a otras, ¿no? Porque personas que puedan vivir o que tengan determinantes asociados que tienen lejanía para ir a alguna ciudad, o que el clima es muy adverso, o que su condición educativa es muy baja, lo predispone a una serie de enfermedades que seguramente ya ustedes han venido estudiando a lo largo de estos años en que están en la carrera. ¿Okay? Cuando hablamos de determinantes estructurales, nos referimos a aquellos de tipo socioeconómico y político, ¿no? A las acciones de gobernanza, a las políticas macroeconómicas, políticas sociales, políticas públicas, ¿no?, tema cultural y de valores sociales, ¿no? Así también como la posición socioeconómica, que puede estar determinada por la cadena de educación, ocupación, empleo, e influenciada por la clase social y el género y la etnicidad, ¿no? Algunos determinantes que le llamamos intermedios también están aquellas circunstancias materiales en las que la persona vive y cuáles son sus comportamientos, ¿no? Y algunos otros factores sociales presentes en su entorno. Por ejemplo, si hablamos de un determinante intermedio, puede ser que en algunas zonas del Ande algunas personas puedan tener acceso a mejor vivienda de material noble, ¿no?, que le va a dar mayor protección al frío intenso de la zona. En esa misma zona habrá habitantes que tal vez no estén en esa condición y tengan viviendas de adobe que no son muy gruesos y que los exponen más, ¿no?, a caer en enfermedades, ¿no?, por una característica propia, ¿no?, del lugar donde viven o el material del que está hecho la vivienda. Si hablamos de determinantes estructurales, por ejemplo, políticas, ¿no?, en algún momento de repente el Estado no permitía que a la población o a los estudiantes se les pudiera informar acerca de políticas de planificación familiar, ¿no? Eso puede deberse a una política que puede tener el gobierno en determinado momento. Entonces, puede afectar estructuralmente, ¿no?, alterar las condiciones o los puede predisponer a algún tipo de situación adversa. Cuando hablamos de desigualdad e inequidad, cuando hablamos de desigualdad son todas aquellas diferencias que devienen en las variaciones biológicas naturales o resultantes de conductas dañinas adoptadas por libre decisión. Por ejemplo, sabemos que de repente la raza negra está más expuesta a patologías cardiovasculares, ¿no? O si de repente adoptamos conductas dañinas adoptadas por libre decisión, ¿no?
nos gusta más la comida chatarra, empezamos a consumir muchas golosinas que son altos carbohidratos, en azúcares o en grasas trans, ¿no? Nos estamos predisponiendo a una desigualdad. Y en inequidad son diferencias innecesarias y evitables, pero que además se consideran injustas, producto de conductas dañinas para la salud que no dependen de la libre decisión de un individuo, ¿no? O de la exposición de riesgos laborales inadecuados o de condiciones de vida. Imaginémonos estas personas que viven de repente en la zona cercana a las mineras, ¿no? En La Oroya. Hubo todo un problema hace algunos años con la minera Dow Round, que no habría cumplido con el PAMA, ¿no? El plan que tenían para mitigar, ¿no? La contaminación ambiental en la zona, ¿no? Y esas personas no podían trasladarse, entonces vivían en una condición que los exponía a un daño y ellos no era por voluntad propia, ¿no? Es porque lamentablemente tenían al lado esa situación, ¿no? O de repente tenemos un grupo de pobladores que viven en un lugar donde el acceso a salud es muy distante, ¿no? Para acceder a su establecimiento de salud tienen que caminar 1 o 2 horas, ¿no? Esa es una inequidad, ¿no? Porque en caso que tuvieran una emergencia, pues se podría ver afectada su vida por esa distancia que tienen que recorrer. Cuando hablamos ya de enfermedad y muerte, ¿no? Estamos hablando pues de el impacto visible, ¿no? En las interacciones de estos procesos sociales, ambientales, económicos, ¿no? Entre otros, que tienen como resultado una serie de necesidades o carencias sobre la salud de un individuo o de un grupo de individuos, ¿no? Este impacto pues, puede ser medido y estudiado a través de indicadores o dimensiones de enfermedad y muerte contextualizados en un espacio geográfico poblacional, ¿no? Estos indicadores tienen la ventaja de ser fácil de medir y analizar por el equipo de salud, implican un impacto visible, medible y estudiable en una serie de necesidades. Normalmente, ya ustedes lo saben, ¿no? Cuando hablamos de muertes, las muertes no las medimos pues en una localidad, ¿no? Cuando hablamos de muertes, normalmente se comparan los países en territorios grandes. Tal vez pudiéramos hacer un estimado de muertes si lo analizamos por regiones, pero no podemos calcular la mortalidad ni comparar mortalidad de un distrito, por ejemplo, qué sé yo, queremos comparar el distrito de Jesús María con el distrito de La Victoria. No, no se compara de esa manera, se utiliza grandes poblaciones. Tendríamos que de repente comparar cuál es la mortalidad de la región Lima, tal vez, con la región La Libertad o con la región Puno, ¿no? El enfoque local va a ser una forma de abordaje entonces de los problemas con impacto sanitario que ocurren en la población, ¿no? El análisis de estos problemas se va a realizar en unidades poblacionales pequeñas donde las personas tienen contacto con los determinantes sociales de la salud y de esta forma es más fácil ajustar los planes a las personas. Ustedes cuando vayan a realizar su servicio rural o de repente cuando también trabajen en el primer nivel, van a tener una mirada de enfoque local, ¿no? Porque lo que ustedes van a querer intervenir es sobre la localidad donde viven las personas que acceden al servicio de salud en el que ustedes se desempeñan, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de este enfoque de tipo social? Perdón, de este enfoque local, ¿no? Las personas serán más entusiastas si el plan es visto por ellos mismos, ¿no? Por lo que desearán y querrán participar más en su implementación y su monitorización. Cuando uno va a planificar de manera local, siempre es bueno que ustedes participen, comuniquen y hagan actores activos a los líderes de la comunidad, ¿no? Que la comunidad sienta que el plan ellos están inmersos en el plan, ¿no? De esta manera ellos se van a sentir parte de la solución y van a apoyar cualquier intervención que querramos realizar, ¿no? Aquí se va a obtener el conocimiento in situ de los problemas y de las mejoras propuestas locales, ¿no? Los planes van a estar relacionados con los recursos como con los problemas socioeconómicos locales y la mejor información se alimentará hacia arriba a niveles más altos hacia la fase de planificación. ¿Qué problemas tiene el enfoque local? Los intereses locales no son iguales a los intereses regionales o nacionales. Son diferentes miradas. Van a existir también dificultades para integrar los planes locales en un marco más amplio, ¿no? Los limitados conocimientos técnicos a nivel local hacen también que los equipos técnicos regionales hagan una gran inversión de tiempo y trabajen en lugares muy alejados, ¿no? Y los esfuerzos locales podrían fracasar también por la
falta de soporte en un nivel más alto, ¿no? Incluso la obstrucción, ¿no? Hasta aquí algún comentario, ¿no? Luis Martín, Damián. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luis, ¿qué ventajas les dije hace un momento que nos traía este enfoque local? Luis. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ventaja trae este enfoque de participación local? ¿Qué ventaja tiene? Creo que no he estado atento. A ver, Elías Ortega. Elías Ortega, Sí, doctor, buenas tardes. ¿cómo estás, Elías? ¿Qué tal? ¿Qué ventajas trae el enfoque local? Bueno, doctor, con respecto al enfoque local, podemos decir justamente que cuando queremos hablar, por ejemplo, de un poco más de eh, perspectiva, puede ser un poco más específico a comparación de perspectivas un poco más grandes, ¿no? Por ejemplo, perspectivas eh, eh, locales, básicamente, que una perspectiva un poco más grande, que por ejemplo una perspectiva regional puede ser, ¿no? O sea, si queremos abocar un tema, una ventaja por ahí podría ser. Problemas específicos, en realidad. Ya, a ver, chicos, como yo les digo siempre a ustedes, todos ustedes son becados por el país. Ustedes saben que en promedio la carrera de medicina en una universidad particular en el país está a 3.000 soles mensuales. A ustedes el Estado los ha becado para que ustedes seguramente a futuro, mediante su esfuerzo, su trabajo y su saber, le devuelvan al Estado, a todos los ciudadanos, a todos nosotros, eh, eso que el Estado ha invertido en ustedes. Entonces, yo les pido un poquito más de atención a todos ustedes, ¿no? Les pido que estén más atentos, eh, porque es un privilegio el que ustedes tienen ahorita, ¿no? Entonces, deben estar un poco más atentos, ¿ya? A ver, cuando hablamos de ventajas, habíamos visto estas eran las ventajas, ¿no? Teníamos un conocimiento in situ, ¿no? Porque el enfoque local, la persona vive o la comunidad participa, la comunidad, como les había dicho, recuerden, la comunidad participa y eso es importante porque al ellos sentirse parte de la solución, van a apostar por esto y nos van a apoyar mucho más, ¿no? Ok, sigamos avanzando entonces. El enfoque participativo, comunitario y social, ¿no? Nos va a permitir a las personas organizar sus actividades con el objeto de mejorar sus condiciones de vida, ¿no? La participación comunitaria está ligada al empoderamiento ciudadano, es decir, a procesos sociales, ¿no? ¿Se me escucha? Se le Aló. fue el audio, doctor. Ahora Ya sí. regresó. Ahora sí. Sí, ya regresó. No, parece que alguien me sacó de la sala. Bueno, en realidad eso es bien sencillo de averiguar, ¿no? Va a informática y informática ve el IP de la persona que me retiró de la sala por unos minutos. Ok, sigamos nuevamente entonces. ¿Se sigue viendo mi pantalla? Sí, doctor. Sí,
Ok, perfecto, gracias. Entonces, conversábamos un poco sobre el enfoque participativo, comunitario y social, ¿no? La participación comunitaria, entonces, habíamos mencionado que está ligada mucho al empoderamiento del ciudadano, ¿no? Eh, es decir, a procesos sociales a través de los cuales los ciudadanos obtienen el control de sus decisiones, ¿no? Y acciones relacionadas con el bienestar personal, social, y intervienen en la identificación de los problemas de salud, ¿no? Y la participación social en salud debe ser entendida también como esta acción de los actores sociales con capacidad de habilidad y oportunidad para identificar problemas, definir prioridades y formular y negociar propuestas para mejorar su salud. Un ejemplo que lo vivimos día a día y seguramente ustedes también lo han visto en este tema de todo que tiene que ver con participación comunitaria es que en los distritos cada vez más existen elecciones y hay asambleas en la cual la comunidad decide en qué se va a gastar cierto porcentaje de los ingresos del municipio, ¿no? ¿Qué obras se van a hacer, ¿no? Se van a mejorar parques, de repente se van a mejorar pistas, veredas, va a haber pintado, de repente se va a construir algún área verde. Entonces, cada vez más existe un empoderamiento de la ciudadanía en la solución de sus problemas, en este caso, de salud, ¿no? Pero no solo en salud, ¿no? Ahora la población interviene en todos los aspectos, ¿no? Entonces, es una herramienta muy importante esto de la participación y de ahí que debemos tener cerca como aliados a los líderes de la comunidad, ¿no? Para generar este cambio que deseamos en materia de salud. El enfoque participativo, comunitario y social permite, pues, incorporar los problemas con impacto sanitario, ¿no? De los grupos excluidos para combatir la pobreza y pobreza extrema, ¿no? Incluir problemas y necesidades de alto valor para la población que han pasado desapercibidas a las observaciones de los equipos de salud, ¿no? A eso le podemos llamar el valor público. Compartir el control en la priorización, en la asignación de los recursos e implementación de las iniciativas de desarrollo que afectan a su comunidad, ¿no? Ahí hablamos de el control, ¿no? También cuando hablamos del concepto de asegurar que los recursos del Estado se transformen en productos que respondan a lo esperado por los ciudadanos destinatarios, estamos hablando de darle legitimidad a esas acciones que vamos a realizar. Y cuando contribuimos al conocimiento en detalle de las políticas, las estrategias, los programas y los proyectos, estamos haciendo rendición social de cuentas, ¿no? Le estamos explicando a la ciudadanía esos recursos que se nos han confiado, ¿no? En este caso en salud, para mejorar la salud de una población, ¿no? ¿Cómo los vamos a invertir, ¿no? Porque salud debe ser visto como una inversión y no como un gasto, ¿no? Cada vez más debemos procurar y debemos hacer entender a toda la población que la salud es una inversión. Un ciudadano sano puede trabajar, puede producir, ¿no? Si tenemos un ciudadano enfermo, es una merma para el hogar, ya sea porque alguien del hogar lo va a tener que acompañar, ya sea porque esa persona va a dejar de trabajar, ya sea porque esa persona va a disminuir su esperanza de vida, ¿no? Que tuvo al nacer, ¿no? Y por ello va a contribuir menos a la sociedad, ¿no? Entonces, debemos vernos en salud como todo lo que es salud como una inversión y no como un gasto. Otro de los conceptos que debemos hablar es el de equidad en salud, ¿no? Cuando hablamos de equidad en salud, esta es inherente a toda idea, planeamiento y acción de política, ¿no? La equidad debe permitir a todos que cuenten con ciertas libertades básicas o bienes primarios sociales, ¿no? Era lo que decía Rawls en el 88, ¿no? O capacidades humanas y lograr una justicia distributiva capaz de brindar igualdad de oportunidades para desarrollar esas capacidades, ¿no? Esto nos decía Amartya Sen, ¿no? Que permitan el acceso, pues, a educación, a servicios de salud, a nutrición, al crédito, al empleo o a la justicia social, entre otros, ¿no? Entonces, la equidad en términos prácticos es asegurar que aquellos que no han tenido la oportunidad la tengan, ¿no? Por ejemplo, un mejor nivel de salud o acceder a la atención de salud que necesiten, ¿no? Un poco lo que, por ejemplo, si lo llevamos esto al campo de la educación, ¿no? Se trata de dar equidad en estudios superiores, ¿no? Maestrías, doctorados, a aquellas personas o aquellos estudiantes que tienen limitado acceso económico, por así decirlo, ¿no? Entonces se han generado toda una serie de estrategias en el Estado para tratar de volver más equitativa la educación, ¿no? Tanto incluso en posgrados
como también en acceso a colegios de élite, ¿no? Existen ahora los famosos colegios, los colegios emblemáticos, ¿no? Y los colegios mayor, ¿no? Donde se seleccionan los mejores alumnos, ¿no? De las diferentes zonas, ¿no? Que tienen dificultades de acceso económico, ¿no? Se concursan y se les da este tipo de becas, ¿no? Igual ocurre, ¿no? En materia de equidad existen las universidades públicas, ¿no? Aquellos estudiantes postulan, ¿no? Para poder, que no puedan acceder de repente a una universidad privada y acceden a este tipo de educación. Lo mismo tiene que haber en salud, ¿no? Cómo el Estado lleva cada vez más, traslada estos establecimientos de salud a lugares donde no habían, ¿no? Y de repente donde sí los hay, cómo los mejora, los dota de más equipamiento, los dota de más recursos humanos, de mejor infraestructura, ¿no? En la búsqueda de la equidad en salud. Cuando hablamos del estado de salud, la salud es un estado pues, de completo bienestar físico, mental, social, ¿no? Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Ese es el concepto clásico que tenemos a través de la OMS, ¿no? También la salud es un derecho fundamental de todo ser humano, ¿no? Sin distinción de raza, religión, ideología, política, condición económica, social, al goce del grado máximo de salud que se pueda lograr. Probablemente estos últimos 15 o 20 años se ha avanzado bastante en cuanto al derecho a la atención de salud de nuestro país, ¿no? Hace 20, 25 años atrás, simplemente los ciudadanos no gozaban de un seguro, por así decirlo, ¿no? Que responda por ellos en caso la persona no tuviera un trabajo estable, ¿no? Si la persona tenía un trabajo, podía ir a la seguridad social, pero si no tenía un trabajo, tenía que asumir de su bolsillo, ¿no? El poder financiarse cuando tenía una enfermedad, ¿no? Estos últimos, como les digo, 20, 25 años se ha avanzado bastante en el tema de aseguramiento. Hoy en día toda persona, todo ciudadano que no tenga un seguro de salud privado o que no tenga acceso a la seguridad social por trabajo, tiene al Seguro Integral de Salud que va a financiar las atenciones que él requiera, ¿no? En los establecimientos del sector público, ¿no? Entonces, ese es un avance, ¿no? Entonces, también podemos decir que el estado de salud es un proceso complejo, biológico, social, singular, interdependiente, alejado del equilibrio, pero con cierto grado de estabilidad, ¿no? Como consecuencia de mecanismos de adaptación y relaciones dinámicas ecológicas, culturales, políticas, económicas, vitales, entre otras, ¿no? Y cuando hablamos de priorizar en salud, ¿no? Podemos tener muchas carencias en salud, pero ¿qué es lo que vamos a atender primero, no? Entonces, el fin de planificar es básicamente formular propuestas a los decisores políticos sobre los objetivos de orden sanitario y los medios para lograrlo, ¿no? Esto lo vamos a conseguir seleccionando y ordenando jerárquicamente las necesidades de salud según la importancia y el valor asignado por quienes las analizan, ¿no? Por eso es importante nuevamente que participe la población en la solución de sus problemas, porque ellos al identificar todo el listado de los problemas que puedan tener en salud y que entiendan el por qué se debe atender primero una necesidad que otra, ¿no? Eso va a ser más rico y vamos a tener un mayor apoyo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de priorizar, es un concepto el de privilegiar una acción y postergar otra por razones fundamentadas, ¿no? Si esto lo llevamos a economía, podríamos decir el costo de oportunidad, ¿no? Se habla mucho del costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque si, en economía, por ejemplo, se dice, yo tengo 5 soles, ¿no? Y con estos 5 soles, ¿no? Decido comprar una Coca-Cola, ya, pero por esos 5 soles, ¿cuál fue el costo de oportunidad de comprar una Coca-Cola por 5 soles? ¿Qué dejé de comprar? Dejé de comprar de repente 1 kilo de arroz, dejé de comprar 20 panes, dejé de comprar una barra de mantequilla, ¿no? Entonces, esa misma lógica, ¿qué es lo que dejé de adquirir por adquirir esto? Viene el concepto de priorizar, ¿no? Voy a decidir intervenir sobre un determinante, sobre un problema en mi comunidad, pero eso va a significar que por atender este problema voy a tener que dejar o postergar otros problemas de salud, ¿no? El establecimiento, pues, de prioridades sanitarias para una determinada población es un proceso complejo, ¿no? Que incluye los factores clínicos o epidemiológicos, las decisiones políticas, la situación económica y las demandas sociales, entre otros, ¿no? Un problema con impacto sanitario, entonces, no se va a referir solamente a las causas de la enfermedad y muerte, sino también a los determinantes sociales que las condicionan, ¿no?
es la existencia de algún grado de diferencia entre la realidad percibida y la realidad deseada, ¿no? Y que tienen efectos directos o indirectos en la salud de una comunidad, ¿no? Es decir, entre lo que se ve que está sucediendo y lo que se cree que debería suceder. Sin embargo, esta percepción de la realidad puede variar de un observador, ¿no?, a otro, ¿no? De repente tenemos que lo que es percibido por una persona varía si lo mira otro observador, ¿no? Es decir, a ver, yo vivo, o nosotros vivimos ahorita, la gran mayoría vivimos en Lima. En Lima será un problema el agua 24 horas al día. Algunos me podrán decir no, otros me podrán decir sí, es un problema, en mi zona solamente hay 12 horas al día. Pero si de repente nos trasladamos a la zona de Belén, en Loreto, y hablamos sobre el agua, ¿será un problema? Sí, un tremendo problema en la zona de Belén, donde no hay el agua y el desagüe, es todo un problema de salud pública, ¿no? Entonces, esta realidad va a variar dependiendo del entorno, ¿no?, de dónde nos encontremos, experiencias particulares, cómo vivo, ¿no? Otro de los términos, ya para finalizar esta parte de conceptos que se usan normalmente en los ASIS, está el de la vulnerabilidad social, ¿no? Aquí lo que tenemos es una dimensión relativa, ¿no? Todas las comunidades son vulnerables, ¿no? En función de las circunstancias socioeconómicas y culturales, esta vulnerabilidad puede ser mayor o menor ante algún evento crítico o particular en esa zona, ¿no? Aquí se relaciona con la condición de pobreza, que es un factor de desventaja social, ¿no? Y esto lo tenemos que tener claro. Necesariamente siempre la condición de pobreza nos va a predisponer a una desventaja social, ¿no? Porque si uno no tiene los recursos suficientes, no puede comprar una mejor vivienda, no puede de repente educarse mejor, no puede comer mejor, no puede vestir mejor, no puede protegerse mejor de las inclemencias de repente del clima donde nos encontramos, ¿no? No tiene acceso de repente a una mejor situación de salud, ¿no?, a un mejor acceso a salud, ¿no? Entonces, la pobreza es un condicionante, pues, que nos pone en desventaja social. Ahora, la pobreza tampoco no es la única explicación de inseguridad e indefensión, ¿no?, que caracterizan las vulnerabilidades. Por ejemplo, los trabajadores, de repente, si tienen un empleo precario, pueden estar más expuestos aún cuando no estén bajo la línea de pobreza. Por ejemplo, si el trabajador es un trabajador de repente minero, ¿no?, y trabaja en minas de carbón, puede estarse exponiendo y no tiene una protección adecuada, ¿no?, protección adecuada en elementos de seguridad para el trabajo. Puede estar exponiéndose, ¿no?, a enfermedades respiratorias que prontamente van a hacer que su salud se resquebraje y que de repente tenga una esperanza de vida más corta. Entonces también tenemos que la vulnerabilidad va a suponer la exposición de una comunidad a exposición a riesgos o eventos críticos, a la falta de capacidad para afrontarlos, ¿no?, o a sufrir consecuencias graves a causa de ellos, como una recuperación lenta o limitada, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver es el análisis de la situación de salud local, ¿no? Se ha definido durante mucho tiempo la salud como la ausencia de enfermedades y de invalidez, ¿no? Sin embargo, ya este concepto ha sido dejado de lado y ha sido reemplazado por el que todos conocemos, ¿no? Por el que es el estado de salud, el estado de completo bienestar físico, mental y social, ¿no? Desde el año 46. Ahora, un concepto ya un poco más moderno acerca de lo que es salud se puede definir como aquella capacidad y el derecho individual y colectivo de la realización del potencial humano, ¿no?, desde el punto de vista biológico, psicológico y social, que permite a todos participar ampliamente de los beneficios del desarrollo, ¿no? Y este es un concepto mucho más amplio, ¿no?, mucho más social, ¿no?, que el solamente estar enfermo, ya sea físicamente, mentalmente o socialmente, ¿no?, sino que ya estamos hablando de desarrollo, ¿no?, y que todos participen del beneficio que puede tener la comunidad o el país o la región en el que nos encontremos, ¿no? Es un concepto mucho más amplio, que genera mucha más justicia en las personas, ¿no?
Como definición, entonces, el ASIS va a ser un proceso que va a permitir describir, ¿no? Es decir, va a permitir plasmar cuáles son las características y medirlas, analizar también, ¿no? Explicar cuál es la situación con respecto al estado de salud y sus determinantes sociales, ¿no? Que va a incluir obviamente a los servicios, ¿no? Tanto los que son competencia del sector salud como los que no son competencia del sector salud, ¿no? De repente en nuestro CIS vamos a identificar pues, que nuestra comunidad tiene un deficiente sistema de recojo de residuos sólidos. Es un determinante. No intervenimos nosotros directamente, pero lo tenemos que mapear, lo tenemos que identificar en nuestra CIS, ¿no? En una población, pues en un espacio geográfico claramente definido, ¿no? Con el fin de identificar cuáles son sus necesidades, establecer sus prioridades en salud, proponer las líneas de acción para su atención y control, considerando los puntos de vista de diversos actores sociales que observan el problema. Es así, pues, que la CIS va a permitir que los grupos de riesgo, ¿no? Luego de ser identificados, puedan ser investigados con mayor precisión, ¿no? Con el fin de llegar a un análisis más profundo sobre qué causas, ¿no? Generan los problemas de salud y cuáles son los determinantes sociales que rodean a este problema, ¿no? En el marco de la CIS local, está orientado pues a analizar los eventos con impacto sanitario a nivel local, ¿no? Es decir, de la provincia o del distrito, según sea el caso, o así como la vulnerabilidad de las comunidades que se asientan en estos ámbitos. Recordemos que hay una CIS local, hay una CIS regional, hay una CIS nacional también. El Ministerio de Salud cada 4 o 5 años saca una CIS nacional, ¿no? Y justamente eso va a ser la tarea que les voy a dejar para el próximo sábado, ¿no? Van a hacer ustedes un análisis y una presentación sobre el último ASIS, ¿no? Que ha realizado el Ministerio de Salud, ¿no? El ASIS como Perú, ¿no? Y van a hablar ustedes seguramente, ahí nos van a plasmar en la presentación que ustedes van a realizar cuáles son los principales indicadores, los principales problemas de salud que afectan a los peruanos, ¿no? Como país, ¿no? Y no como localidad ni como región. Y también hay un ASIS hospitalario también, ¿no? Pero son diferentes herramientas que utilizamos. ¿Cuál es la importancia entonces de este ASIS, ¿no? Para el decisor político es una herramienta que identifica los problemas de salud pública y su relación causal con los determinantes sociales, ¿no? Va a priorizar y proponer líneas de acción para combatirlos, identificando quiénes son las poblaciones y los territorios más vulnerables. Para los equipos de gestión va a ser la información de base para el inicio de un nuevo ciclo de planificación, ¿no? Que contiene la información válida para respaldar nuestras decisiones como gerentes, ¿no? En el nivel local, ¿no? Para los equipos de salud, ¿no? Es una necesidad imprescindible para la atención primaria de la salud, ¿no? Porque va a describir la magnitud y la distribución de los problemas de salud y sus determinantes sociales. Para la comunidad y los actores sociales es una fuente de información muy rica para lograr que los recursos del Estado se orienten a la solución de sus problemas, ¿no? Mediante la identificación de las desigualdades y el análisis de las inequidades. ¿Por qué? Porque si la población sabe qué es lo que está afectando su salud y cuál es la causa que los está generando, la población va a exigir a las autoridades porque el dinero no se lo gasten en un parque si de repente primero hay que reparar el sistema de abastecimiento de agua de la localidad, ¿no? Porque ahora son conscientes pues que si no hay agua, eso va a exponer a sus niños y a la población a diarreas continuas, a enfermedades, ¿no? Entonces, eso es importante que la comunidad sepa cuál es su situación de salud y qué es lo que está generando que haya una disminución en ese estado de salud. Vamos a conversar ahora a continuación acerca de las partes del ASIS, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre cómo se elabora este ASIS, ¿no? Lo que tenemos es que para el proceso de elaboración, los equipos técnicos locales designados por la autoridad sanitaria de la región serán los responsables, pues, de la conducción del proceso de la CIS local, ¿no? Y obviamente van a estar supervisados por los responsables de las oficinas de epidemiología o quienes hagan sus veces en las entidades, en las regiones, ¿no? Estos equipos pueden estar integrados por trabajadores de salud de los establecimientos, de las microredes o de las redes. Y también pueden participar representantes de otras instancias del sector salud o de otros sectores, así como los representantes de la comunidad organizada. Es muy importante que participen. En este gráfico, por ejemplo, podemos ver pues, cuáles son las características geográficas, demográficas de la organización social, las presencias de riesgos que afectan el entorno, ¿no? Y cuáles son los determinantes sociales de tipo estructural intermedios, ¿no? Características socioeconómicas de la vivienda, educativas del trabajo, inversión del Estado,
y los determinantes intermedios como características socioculturales y del sistema de salud. Y que vemos también los problemas de salud, la morbilidad, las enfermedades que los aquejan, y de la mortalidad, de qué se muere la población, ¿no? Entonces, en base a todos estos componentes, se hace el análisis del entorno, de los determinantes, de los problemas, se priorizan cuáles van a ser los problemas que se van a atacar, ¿no? Y finalmente hay una propuesta de líneas de acción para resolver los problemas, ¿no? Estos son los componentes y las actividades para elaborar el ASIS local, ¿no? Entonces ya habíamos visto en el gráfico, ¿no? Primero lo que se tiene que hacer es definir la comunidad o el territorio, ¿no? Luego se va a seleccionar y recopilar qué información de las características geopolíticas, demográficas o de riesgos, ¿no? Además de los indicadores, corresponden a ese territorio, ¿no? Luego, con esa información, hacemos un análisis puntual, hacemos una tendencia, ¿no? Y finalmente se identifican si existen otros problemas de salud de interés regional o nacional que no han sido tomados en cuenta, ¿no? Obviamente esta priorización, para hacer la priorización de los problemas, va a comenzar en gabinete, ¿no? Es decir, un grupo reducido se reúne, ¿no? Esto normalmente se hace con el equipo técnico responsable de la conducción de la CIS, ¿no? Y se procede a priorizar utilizando alguna metodología propuesta en el documento técnico, ¿no? En la fase de preparación se establece, ¿no?, qué herramienta vamos a utilizar para priorizar, ¿no? Concluida esta tarea, los resultados se presentan a la comunidad en una actividad en la que se convoca a todos los actores sociales, quienes podrán aportar otros problemas, ¿no? Y con esta información finalmente se establece la lista de los problemas con impacto sanitario. Es muy importante que validemos nosotros nuestra lista de prioridades con la comunidad, porque si la comunidad no siente que ha participado, luego cuando querramos implementar las soluciones no va a haber un adecuado apoyo por parte de la comunidad, ¿no? Y la actividad final del proceso finalmente es determinar con los actores sociales cuáles van a ser las líneas de acción para actuar sobre los problemas con impacto sanitario priorizado e identificar las responsabilidades para su logro, ¿no? En este gráfico, ¿no?, se visualizan las tareas por cada actividad en la elaboración de la CIS, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos el análisis del entorno, definimos el territorio, seleccionamos y recolectamos la información del entorno, realizamos un análisis puntual. Luego, cuando priorizamos los problemas, se hace en gabinete, se priorizan los problemas, se priorizan los territorios vulnerables, se analiza de forma integral los determinantes sociales de la salud y otros problemas priorizados, y la propuesta en líneas de acción, la tercera actividad, se determina, se identifican a los actores sociales responsables para implementar estas líneas de acción y finalmente se consolida y se redacta las líneas de acción que han quedado en consenso con la comunidad, ¿no? Ya habíamos visto que las tareas tienen que ser coordinadas, organizadas y ejecutadas por el equipo técnico, ¿no? Aquí, para lograr el objetivo y cumplir las tareas, es necesario que el trabajo sea en equipo, obviamente, coordinado con los actores sociales de la comunidad, ¿no? Y compartido, ¿no?, con otros equipos técnicos, ¿no?, dependiendo de la característica del territorio, por accesibilidad geográfica o con la población en base al número, la dispersión y la accesibilidad cultural, ¿no? ¿Cuáles van a ser los componentes entonces de la CIS local? El análisis del entorno, ¿no? Lo principal que tenemos que ver es el nexo entre la salud humana y el ambiente. Ya está reconocido, ¿no?, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y a esto se debe a la interrelación dinámica con los factores ambientales del individuo, ¿no?, generado por factores naturales, antropogénicos, que pueden influir en forma negativa. Sabemos, por ejemplo, que existen algunas regiones de nuestro país donde las temperaturas son extremas, ¿no? En algunos mucho frío, ¿no?, que pueden predisponer a enfermedad o muerte de nuestra población, y en algunas zonas mucho calor, que pueden predisponer también a adquirir enfermedades por algunos vectores, ¿no?, que son propios de la geografía, ¿no? Entonces, el entorno es importante, ¿no? Entonces, dentro de las características geográficas tenemos que ver cuál es la ubicación, cuáles son los límites, cuál es la superficie del territorio en la que vamos a trabajar, la organización territorial, ¿no?, los accidentes geográficos, ¿no? Cuando hablamos de características demográficas, ¿cuál es la población total, ¿no?, por sexo, en las etapas de vida? ¿Será lo mismo trabajar con población muy joven que con población adulta mayor? No, ¿no? Si tenemos población muy joven y mujeres en edad fértil, seguramente pues tendré que prepararme como establecimiento de salud para atender partos. Pero si de repente en mi población no hay muchos jóvenes, no hay muchos nacimientos y lo que tengo es más población geronta,
tal vez mis servicios de salud tendrán que prepararse pues para atenciones de personas con patologías crónicas, ¿no? Entonces, es importante ese dato. ¿Cuál es la densidad poblacional, no? ¿Están muy dispersos o están concentrados, no? Si es población urbana o rural, ¿cómo está la pirámide poblacional? ¿Cómo van los menores de 5 años, las gestantes, nacimientos, defunciones, esperanza de vida, las tasas brutas de natalidad, la tasa global de fecundidad, la tasa de mortalidad? En mi población hay muy pocos embarazos, no me preocuparía, pero de repente si tengo una alta tasa global de fecundidad, habría que mirarla. Y si de repente hay mucho embarazo adolescente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Tendría que intervenir, ¿no? Son indicadores que me van a ayudar para después poder planificar. ¿Cuál es la característica de la organización social, ¿no? Los medios de comunicación, ¿no? Cómo se transportan, por tierra, por aire, de manera fluvial, cómo se comunican con la población, de manera radial, televisiva, por canal señal abierta, cerrada, cómo está la telefonía, el acceso al internet, cómo están organizados políticamente, quiénes son las autoridades locales, ¿no? Las entidades públicas que hay en mi comunidad, ¿no? ¿A qué se dedican las personas? ¿Cuál es la actividad económica, productiva o los comercios predominantes, ¿no? Las características de riesgos, ¿no? Riesgos de origen natural, de repente estoy cerca, no lo sé, a una montaña, ¿no? Que habitualmente en ciertos meses del año por las lluvias pueden haber deslizamientos, ¿no? O huaicos, ¿no? O hay algún riesgo de origen, contaminación ambiental, ¿no? Por actividades productivas, extractivas. Tengo cerca una minera, ¿no? O una fábrica, ¿no? Que hay mucha afluencia de contaminantes, ¿no? Entonces, todo eso importa, ¿no? A continuación es un gráfico. La norma técnica para el desarrollo de la SIS local les da esta herramienta en la que simplemente ustedes lo que van a ir haciendo son cargando la información y llenando los datos, ¿no? En eso ha sido muy ordenado el Ministerio de Salud y simplemente cuando ustedes vayan a hacer su CERU tienen que llenar básicamente los datos de la información que está en la norma técnica, ¿no? ¿Qué otros? Luego hacemos el análisis de los determinantes sociales en salud, ¿no? El ASIS debe incluir el análisis de los determinantes estructurales de las inequidades, así como los determinantes intermedios que habíamos visto, ¿no? Los determinantes estructurales habíamos visto que habían características socioeconómicas como el índice de desarrollo humano, poblaciones al menos con una necesidad básica insatisfecha, población en situación de pobreza extrema, cuáles son las características de la vivienda, ¿no? La vivienda está en la zona urbana, zona rural, cuántos hogares hay por tipo de vivienda, ¿no? Según zona urbana, rural, hogares en vivienda, hogares en vivienda según saneamiento básico, ¿no? ¿Tienen agua con red pública? ¿Hay eliminación discreta con red pública o no? La población urbana vive en tugurios, ¿no? Es con tendencia no segura de la vivienda, baja calidad de la vivienda, con área insuficiente para vivir. Este es el gráfico que se alimenta, igual que el anterior. Simplemente lo que hacemos es cargamos la información, ¿no? Cargamos la información que nos solicita para poder después poderla analizar en gabinete. Luego continuamos. ¿Cuáles son las características educativas? ¿Cuántas entidades educativas hay para nivel básico? ¿Cuántas son públicas? ¿Cuántas son privadas? Docentes por nivel básico, por aula, por alumno, estudiantes matriculados, estudiantes que aprueban exitosamente el año, que abandonan la institución educativa, ¿no? ¿Cuál es la tasa de analfabetismo, ¿no? Según el sexo, la zona de residencia, los años de escolaridad? Igual que en la anterior, tenemos un gráfico, una tabla en la cual vamos a llenar los datos y después van a ser utilizadas pues, para el análisis correspondiente, ¿no? Las características del trabajo, ¿no? ¿Cuál es mi población económicamente activa que se encuentra ocupada, ¿no? Mayores de 15 a 65 años, ¿no? De estos, ¿cuántos están con empleo, ¿no? Según el sexo. Población económicamente activa ocupada adecuadamente, empleada y subempleada, ¿no? Población económicamente activa ocupada según las ramas de la actividad, el ingreso nominal, ¿no? Promedio mensual de la población. Igual, un cuadro en el que nosotros simplemente vamos a ir cargando la información que se nos solicita, ¿no? Inversión del Estado desde la municipalidad, ¿no? Cómo se ejecuta el presupuesto del distrito, cómo se ejecuta el presupuesto en materia de salud, para el trabajo, para temas de saneamiento, para temas de vivienda, para temas de educación, para temas de cultura. Esto se obtiene acá, ¿no? Más adelante, de repente, en alguna clase les muestro de repente que hay una página amigable web
en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde nosotros podemos obtener información de cómo las diferentes entidades del gobierno, tanto nacional, regional o local, gastan los recursos, ¿no? Cuánto presupuesto se les asignó y se va monitoreando día a día cómo es que este presupuesto que se les asignó lo van gastando, ¿no? Según las diferentes fuentes y según las diferentes partidas para el dinero o para las cosas que se les haya dado, ¿no? Igual para los determinantes intermedios, ¿no? Para las características socioculturales, los diferentes patrones religiosos que podemos tener, hábitos, costumbres, cómo está distribuida la población según lengua materna, las características propias del sistema de salud, cuál es el análisis de la oferta, ¿no? El nivel de los establecimientos, las categorías, el recurso humano con que se cuenta, transporte que pudiera haber para evacuar pacientes, ¿no? Entonces, igual tenemos un cuadro donde ahí vamos a cargar el establecimiento, ¿no? Cómo están distribuidos del MINSA, de Salud, Fuerzas Armadas, privadas, otros, cuál es el capital, cuántos médicos, enfermeros, obstetras, odontólogos, otros, transportes, ¿no? Transportes por tipo, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, es el grado de complejidad que el ministerio en este caso le ha dado a las unidades, a las ambulancias, ¿no? Las tipo 1 son las más básicas y las tipo 3 son las ambulancias más complejas que pueden trasladar a un paciente, ¿no? Que requiere incluso de ventilación asistida, ¿no? Cómo van el análisis también de la demanda de intervenciones sanitarias, ¿no? Porcentaje de la población afiliada, parejas protegidas, gestantes, partos, cómo está la cobertura de vacunación, ¿no? Las deserciones de vacunas también se monitorean, ¿no? Para la pentavalente, contra el neumococo, difteria, pertussis, tétano, ¿no? Igual tenemos un cuadro en el cual, similar al anterior, simplemente se basea la información de acuerdo a lo solicitado según el tipo de prestador, ¿no? Y luego hacemos el análisis de los problemas, ¿no? Los problemas de salud, básicamente lo que vemos es la morbilidad y la mortalidad, ¿no? En morbilidad vemos cómo están nuestras enfermedades por consulta externa, las 10 primeras causas en la consulta externa, las 10 primeras causas en la población general, en la población con mayor crecimiento en relación con el resto de la provincia, ¿no? Vemos nuevamente este cuadro donde jalamos pues la morbilidad en consulta externa por grandes grupos, ¿no? Cómo están complicaciones de embarazos, enfermedades cardiovasculares, de la piel, ¿no? Es la información que se alimenta para el ASIS. Igual esta otra tabla, ¿no? Algunas causas de morbilidad que son específicas y que siempre se monitorean, ¿no? Como por ejemplo la hipertensión, depresión, embarazo, los tipos de cáncer que hoy nos afectan muchos, ¿no? Las hiperplasias benignas de próstata o cáncer de mama, ¿no? Cáncer de mama, de próstata, de cérvix, ¿no? De colon, estómago, que son los cánceres que más afectan a nuestra población. ¿Cómo están las muertes? ¿No? La mortalidad por grandes grupos, ¿no? La tasa bruta de mortalidad, el número de muertes maternas por años, la mortalidad infantil, la mortalidad neonatal, ¿no? 10 primeras causas de mortalidad. Igual tenemos este mismo cuadro donde se ponen cuántas defunciones han habido, afecciones perinatales, muertes por problemas del sistema circulatorio, digestivo, respiratorio. Es una tabla, o sea, la norma, como les repito, ha sido hecha de tal manera que es un coquito, ¿no? Los ayuda paso a paso para que ustedes puedan ir cargando la información y puedan finalmente ustedes sacar su reporte del ASIS, ¿no? Que es lo que se les quiere, ¿no? Las diferentes tasas brutas de mortalidad por algunas causas, ¿no? Suicidios, enfermedades cerebrovasculares, como ejemplo, ¿no? Igual sus 10 primeras causas de mortalidad en población general según el crecimiento, según la diferencia de riesgos, ¿no? Y luego lo que vamos a ver es el tema de la priorización. La priorización de los problemas con impacto sanitario, ¿no? Este componente es vital en el ASIS debido a que resume el trabajo realizado por todo el equipo técnico junto con la comunidad, ¿no? Todos los problemas identificados como prioritario en esta parte son presentados en un análisis integral, ¿no? Basado en percepciones de los actores sociales, ¿no? Y de la evidencia científica. Y aquí en este proceso se va a describir en detalle cada uno de los apartados, ¿no? De ese documento, ¿no? Luego se van a priorizar los territorios vulnerables también, ¿no?
Esto nos va a permitir la identificación de grupos vulnerables y orientar mejor nuestros recursos para reducir las inequidades, ¿no? Y luego vienen las propuestas de las líneas de acción, como ya les había dicho, establecer una ruta para resolver los problemas con impacto sanitario. Obviamente en estas líneas de acción tiene que estar de acuerdo o tienen que estar presentes los líderes de la comunidad o aquellos representantes de la comunidad, ¿no? Si no, muy complicado su implementación. La metodología que empleamos para el ASIS es una de tipo cuantitativa para la recolección y el análisis de información y ya cualitativa para recolección de otro tipo de información como mapeo de actores sociales o técnicas cualitativas para recoger algún tipo de información como entrevistas, grupos focales. Hay también una metodología para priorizar los problemas con impacto sanitario en gabinete, ¿no? Va a haber también una metodología para priorizar los problemas con impacto sanitario y territorios vulnerables. Y va a haber también una metodología para la identificación de las causas y las líneas de acción de los problemas con impacto sanitario local. ¿Okay? Cuando hablamos de la información cuantitativa, esta básicamente incluye información pues, de censo, ¿no? Data dura, numérica, ¿no? Estadísticas de atenciones, información epidemiológica, ¿no? Las medidas de frecuencia básicamente van a expresarse en frecuencias absolutas y de tipo relativo, ¿no? La frecuencia absoluta es básicamente la magnitud del evento, ¿no? En cantidades numéricas, y la relativa básicamente es, va a depender en medidas como una razón, una proporción o una tasa, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, que ustedes seguramente ya han visto en sus cursos previos, cuando han llevado bioestadística, la razón es una división, ¿no? De frecuencias entre dos grupos distintos. Por ejemplo, podemos tener la razón de muertes por accidente de tránsito, ¿no? Número de personas que mueren por accidente de tránsito sobre el número de accidentes de tránsito que han habido, ¿no? En una población, ¿no? Eso es una razón. Una proporción, por ejemplo, ¿no? Es una fracción en la cual el numerador está incluido dentro del denominador. Por ejemplo, niños menores de 5 años con desnutrición. ¿Cuántos números de niños están con desnutrición crónica sobre el total de niños menores de 5 años en una comunidad, ¿no? Es una proporción, un porcentaje, ¿no? Y una tasa, un cociente que tiene como numerador algunos eventos que ocurren en una población durante un tiempo determinado y su resultado normalmente se multiplica por 10, por 100, por 1000, dependiendo de los acuerdos, ¿no? Por ejemplo, la tasa de incidencia de malaria, números de casos nuevos de malaria sobre la población del distrito. Y como el dato es muy pequeño, normalmente se multiplica por 10.000, ¿no? En este caso, para esta enfermedad, ¿no? 88.93 casos por cada 10.000 habitantes, ¿no? ¿Cuáles van a ser las fuentes de información que utilizamos en el ASIS, ¿no? Puede provenir de estudios transversales, de encuestas, de censos, ¿no? Para identificar la fuente de información tenemos que hacernos las preguntas ¿quién tiene o dónde están los datos, ¿no? Ya ahora es más fácil acceder a la información, hay recursos en línea, ¿no? Entonces podemos acceder a la ENDES, ENAO, INEI, ¿no? El GIS del MINSA, ¿no? O el NOTI, ¿no? En otros casos también va a ser necesario recopilar los datos de manera manual, por así decirlo, ¿no? Mediante encuestas, ¿no? U otras técnicas. ¿Qué indicadores vamos a utilizar para describir y analizar los ASIS, ¿no? Por ejemplo, puede ser la concentración de un evento sanitario de interés, ¿no? ¿Cómo lo mido? La concentración, número de casos de la población sobre el número de casos en la población general, ¿no? Puede ser para ver una concentración, ¿no? Okay. Ejemplo, en una provincia X se han presentado 20 casos de una enfermedad, ¿no? En el distrito D, que forma parte de esta provincia, se han registrado 4 casos en el mismo periodo. ¿Cuál es la concentración de los casos de esta enfermedad X en el distrito D, ¿no? Entonces ahí está la solución. Les plantea cómo van a hacer el análisis, cómo van a hacer el ejercicio, de tal manera en que uno simplemente reemplaza los datos para poder obtener mi resultado que estoy buscando, ¿no? Entonces, como les digo, esta guía es muy, muy amigable de la CIS, ¿no? Cómo va creciendo también un evento de interés sanitario de repente, ¿no? Entonces veo la fórmula, ¿no? Es el número de casos en la población específica en el periodo actual menos el número de casos en la población específica en el periodo anterior. Como estamos hablando de que está creciendo los casos, siempre el número debe ser en positivo, ¿no? No va a ser en negativo.
¿no? Y el denominador es el número de casos en la población específica en el periodo anterior. Y el ejercicio, el ejemplo, cómo ustedes lo pueden calcular o cómo lo pueden reemplazar, está en la siguiente imagen, ¿no? Cómo ustedes van a ir modificando los datos, ¿no? Y de esta manera ustedes pueden sacar, ¿no? Cómo se aumenta, ¿no? Un caso en una región en particular, ¿no? Si quiero ver también un evento, una diferencia de riesgo de un evento de interés sanitario también, ¿no? ¿Cómo se va a calcular la diferencia de riesgo? Una tasa en una población objetivo menos una tasa en una población referente, ¿no? También vamos a tener acá una imagen, ¿no? Con un ejercicio, ¿no? Donde ustedes van a poder ver numéricamente cómo ustedes van a poder calcular ese evento, ¿no? Finalmente, lo que van a tener es una diferencia de riesgos, ¿no? Y ya como uno de los últimos, tenemos la razón de riesgo de un efecto de interés sanitario, ¿no? La razón de riesgo de un evento que va a ser una tasa en una población objetivo dividido entre la tasa de una población referente, ¿no? Esto lo que nos va a permitir es determinar y dar a conocer la desigualdad existente entre los territorios, ¿no? Por ejemplo, entre un distrito o un grupo poblacional, ¿no? En el siguiente tenemos un ejemplo. Por ejemplo, Milla es un distrito más pobre del departamento de Pampasola, ¿no? Mientras que Cocharcas es el distrito menos pobre de ese ámbito, ¿no? En Milla la tasa de desnutrición en menores de 5 años es de 45, mientras que en Cochacarcas es de 15.3. Entonces, la razón de interés sería se utiliza el número mayor, el 45.3 dividido entre 15.3 y es 3, ¿no? La razón del riesgo es 3. ¿Cómo se interpreta? El riesgo de nutrición crónica en los menores de 5 años en el distrito de Milla es 3 veces, ¿no? A la observada en el distrito de Cocacharcas, ¿no? O sea, si un niño nace en esa zona, tiene 3 veces más riesgo de ser desnutrido, ¿no? Eso es lo que finalmente nos dice este número, ¿no? Algunas recomendaciones para el éxito del proceso de los ASIS. Básicamente el contenido, ¿no? La redacción va a estar en función del usuario, de ustedes mismos cuando lo tengan que realizar. Tiene que haber un valor público y legitimidad, ¿no? Y esto va a ser consecuencia de que ustedes o nosotros permitamos que participe la comunidad cuando realizamos un ASIS. Y finalmente el tema de la institucionalidad, ¿no? Una oportunidad para que la gestión local de políticas públicas en salud, ¿no? Son recomendaciones que nos da este documento técnico para el éxito. La última lámina les he dejado todas las normas que ustedes deben utilizar para cuando hacen su ASIS, ¿no? Cuando hacen su ASIS, ustedes usan todas estas normas técnicas, ¿no? La resolución ministerial, la 439 del 2015, que aprueba el documento técnico metodología para el ASIS local, que es la que hemos tratado en la clase de hoy. La 801, ¿no? Que establece el proceso para el desarrollo y la evaluación de la CIS en el ámbito nacional y regional. Ya ese es un documento más macro, ¿no? Hay indicadores ya no tanto locales, sino más macro, que permiten ver cómo está el país, ¿no? La RM 663 del 2008, que aprueba la metodología para el CIS a nivel regional, y 4 guías que son para ver el tema de la CIS, que es la guía para el análisis de respuesta social a problemas de salud, guía para el análisis de los factores condicionantes de la salud, la guía para la integración de los componentes de la CIS y la guía para el análisis de los procesos salud-enfermedad. Ustedes le dan, ponen esos nombres en su buscador Google y les va a salir el documento técnico y es bueno que ustedes lo tengan. Y bien, hasta acá terminamos. Creo que me he pasado unos minutos. Me dieron 1 hora para esta clase. No sé si hasta acá alguna consulta, alguna duda. Ok, bien, si no, paso a explicarles el trabajo. Les voy a colgar en unos minutos en la sección de tareas, les voy a colgar el documento técnico del análisis de situación de salud del Perú, ¿no? El último que ha sido emitido, y lo que ustedes van a tener que trabajar en grupos, ¿no? Es una tarea grupal, van a realizar una presentación libre de unos 30 minutos, que van obviamente ustedes a exponer a sus docentes en seminario, ¿no? Sobre los principales indicadores y los principales problemas de salud que afectan
a la población peruana. ¿Ok? Entonces, van a identificar los principales indicadores en salud, ¿no?, que tiene ese documento, y van a identificar también los principales problemas que afectan a la población peruana. Obviamente ahí van a hablar de los principales indicadores en cuanto a mortalidad y en cuanto a mortalidad, ¿no?, y que afectan al país, ¿no? El tiempo, como le digo, van a ser un PowerPoint. El tiempo aproximadamente de la presentación va a ser de 30 minutos y lo van a trabajar de manera grupal, ¿no? Yo les cuelgo, repito nuevamente, les cuelgo el documento técnico y les cuelgo las instrucciones nuevamente. Se las voy a poner en Word para que las tengan más claro en unos minutos, ¿ok? Si no hay algún comentario sobre la tarea o alguna pregunta sobre la tarea. Delegada del grupo, ¿quién es? Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. ¿Cómo estás? López, ¿Qué tal, ¿no? doctor? Sí, doctor. Creo que no hay Ok. más consultas. En caso tengan algunas consultas, mi compañero seguro me lo van a hacer por interno. Más bien, Ya, doctor, me lo sé ya. quería Sí. recordarle que, por favor, si podrían descargar, perdón, la lista de asistencia. ¿Me orientas? Nunca he descargado esto normalmente. A ver. ¿Me orientas cómo la descargo? ¿Dónde usted observa las personas